Ok, chicos, vamos a ir empezando, como les dije, para que puedan estudiar Viro a gusto. El día de hoy no va a haber examen, entonces vamos a hacer examen de las subcutáneas y de las pulmonares, que son las del día de hoy, hasta la próxima semana. Entonces, bueno, el tema de hoy son micosis sistémicas de inicio pulmonar. La primera que vamos a revisar el día de hoy es histoplasmosis. El agente es Histoplasma capsulatum y bueno, les puse aquí un murcielaguito y a Batman porque, ay, por acá se movió tantito. Están entrando algunos de ustedes. Ahorita yo sé que muchos de ustedes no pudieron entrar porque andan estudiando. Sin embargo, también les iba a decir, entonces también ténganme tantita paciencia la semana que viene porque tengo que ver unas cosas del internado en la semana y creo que el sábado, entonces probablemente el sábado no haya clase o trate de dárselas más temprano, que no creo porque tienen el DEPA de Viro, entonces ya veremos. Pero sí, yo sé que ahorita muchos no pueden entrar, así que no se preocupen, pero por favor para la siguiente semana entren y para las siguientes que ya la tienen un poquito más relajado todo, porque si no se les va a empezar a juntar y ya vieron con Bacter y van a ver con Vir y van a decir, ay, hubiera visto las grabaciones desde antes y seguro hubiera, de que les va a ir bien, les va a ir bien, pero les puede ir mejor, ¿ok? Entonces, como les decía, con Histoplasma capsulatum, les puse un murcielaguito y aquí a Batman, porque este hongo se encuentra, no es que lo transmita a los murciélagos, esa idea, quítensela de la cabeza, más bien que este hongo se encuentra en el guano o en la popo de los murciélagos. Y bueno, esta tiene su localización súper peculiar y que es inconfundible. Ahora, una de las importancias eh, más destacables de Histoplasma capsulatum es que es una de las infecciones micóticas más frecuentes en varones con SIDA. ¿Ok? Si recuerdan, habían tres estadios de VIH y el estadio 3 correspondía ya al SIDA propiamente dicho, ¿no? Cuando tenemos cuentas de linfocitos TCD4 menores a 200, acuérdense de eso, ahora que viene su depa de Viro, que el SIDA lo contamos cuando ya tenemos linfocitos TCD4 menores a 200 por milímetro cúbico. Entonces, cuando tenemos esta cantidad de linfocitos, estamos expuestos a un montón de agentes, agentes que en condiciones normales no nos ocasionarían ninguna enfermedad o al menos una enfermedad que no fuera tan grave, por ejemplo, cándida, que puede ocasionar enfermedades más graves mientras menos linfocitos TCD4 hayan. Pero bueno, ese es un tema para la siguiente semana. Hablando de histoplasma capsulatum, la vamos a tener casi siempre en personas que tengan cuentas de linfocitos TCD4 menores a 200 y podrá iniciar con una simple faringitis crónica que después evoluciona a neumonía, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de nuevo, ya tengo menos tos, pero sí nos va a seguir molestando un poquito. Entonces, como les decía, pues todo esto nos habla de una micosis oportunista en pacientes que son inmunodeficientes. Y pues, ¿qué inmunodeficiencia conocen? Pues el virus de la inmunodeficiencia humana y pues en especial su variante como SIDA, ¿no? Entonces, la histoplasmosis la podemos catalogar como una micosis oportunista. ¿Por qué no la vemos en oportunista? Porque hace unas cositas más allá que las oportunistas. También no alcanza a cubrir tantos órganos como otros hongos oportunistas que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, nada más por eso. Pero bueno, Histoplasma capsulatum, este se encuentra, como les decía, en el guano de los murciélagos y donde viven los murciélagos, pues en cuevas o en cavernas. Entonces, en estos lugares vamos a tener focos de infección en cavernas o cuevas y de verdad, otra vez es lo absurdo que es de fácil que pueden llegar a hacer las preguntas de micología en un departamental, porque siempre les van a poner a alguien que va a una cueva, que les dicen directamente que es una cueva, una caverna, o alguien que es un minero, un espeleólogo o un topógrafo, pues porque son personas que se dedican a explorar este tipo de lugares, ya sea pues porque andan de turistas o por trabajo. ¿Cómo vamos a contagiarnos de histoplasma capsulatum? Pues bueno, vamos a inhalar el hongo.
Ajá, estando dentro de la cueva se van a producir esporas por el ambiente cerrado de la popó del murciélago que se va a empezar a acumular, se producen esporas, las vamos a inhalar y se va a ir al sistema respiratorio y de ahí se puede ir a muchos lados. Este es una micosis pulmonar muy frecuente, de hecho es la tercera más frecuente en pacientes con SIDA. Vamos a ver otras, por ejemplo, la criptococosis, esa le gana histoplasmosis en los pacientes con SIDA, pero siempre son personas con cuentas menores de 200 linfocitos TCD4, porque eso se los llegaron a preguntar alguna vez a un alumno, su doctor, así de que, ¿con cuántos linfocitos te da este histoplasma capsulatum, no? Y pues era como de, pues con SIDA, ¿no? 200, así se puede ir hilando. También, no solamente el encierro de estos lugares produce la esporulación, sino también la poca luz de las cuevas va a favorecerla, entonces estas esporas va a ser lo que nosotros vamos a inhalar. ¿Se acuerdan que les dije esto de las esporas que andan en el aire? Y bueno, no se les olvide, de verdad, siempre, siempre, siempre es un minero, un espeleólogo, alguien que anda en una cueva con histoplasma capsulatum. Esa es la entrada respiratoria. También tenemos la entrada cutánea, que sería por un trauma. Digamos que la persona que anda en la cueva se cae y se hace una herida en la rodilla. Y resultó que la roca con la que se pegó estaba llena de popó de murciélago y pues en esa popó de murciélago había histoplasma capsulatum. Entonces, como podrán ver, es un poquito, mucha coincidencia y mucha mala suerte que te contagies por vía cutánea. Por eso la vía respiratoria es la más frecuente cuando alguien va a una cueva, ya sea por turismo o porque ese es su trabajo, pues tiene que ir con el equipo de protección adecuado. Como ya les adelante, pues tiene dos formas, ¿no? Tiene la forma micelial y la forma parasitaria. En la forma micelial va a ser su forma infectante y va a ser la, la que vamos a tomar para el cultivo. Y la fase, puse fase con C, qué atrocidad, perdónenme. La fase parasitaria va a ser la levadura. Ahorita vamos a revisarlas. Esta se ve súper, súper bonita. Pero bueno, otra cosa que les llegan a preguntar es el hábitat. ¿Le gustan los suelos ricos en nitrógeno y fósforo? Mm, y para esto yo me lo aprendí nada más como NP, entonces era como histoplasma capsulatum, NP, nitrógeno, fósforo. Ujú. Esto sí se los han llegado, de hecho creo que el año pasado se los preguntaron, porque también el siguiente que vamos a ver también necesita nutrientes específicos que ahorita vamos a revisar. Pero si no mal recuerdo, preguntaron de histoplasma capsulatum. Se encuentra en minas de plata en Mercurio en México, eso nada más como es dato nacional. ¿Y qué va a hacer además de invadir al sistema respiratorio? Va a invadir al sistema retículo endotelial, que ya lo hemos revisado, que consiste en todo el sistema fagocítico mononuclear, por ejemplo, los macrófagos, los linfocitos, también el vaso, el hígado, la médula ósea, ya se acuerdan de que es el sistema retículo endotelial. Entonces, bueno, este hongo va a actuar intracelularmente invadiendo células, para la redundancia, del sistema retículo endotelial, principalmente macrófagos, pero no se limita ahí. Entonces, de lo importante de esta diapo es lo del NP y que invade el sistema retículo endotelial. Ujú. Ahora la patogenia. Vamos a tomar como si los conidios, que es la forma infectante, entraran por inhalación. Esto suele ser en climas tropicales, como lo son las cuevas, y no se les olvide que es el minero, el espeleólogo, el turista, bla, bla, bla. Entonces, después de que los conidios entran por inhalación, se los van a comer los macrófagos, como les decía. Van a incubarlos de 5 a 18 días y los macrófagos van a estar ahí de, bueno, ya me lo comí, ya no pasa nada, pero después de estos 5 a 18 días van a salir de los macrófagos y para ese entonces los bronquiolos y los alveolos se van a inflamar. Perdón. Este hongo tiene algo llamado dimorfismo infectante, ya que estos
conidios o macroconidios que vamos a tener que entraron por inhalación después de que se los comieron los macrófagos o que invadieron el sistema reticular endotelial, pero les digo los macrófagos porque es el ejemplo que estábamos viendo. Después de que los fagocitan, dentro de ellos se van a transformar en la levadura, que se ven algo así, son estas, o sea, vamos a ver un buen ejemplo. O sea, son estas células y lo que están viendo acá no es el núcleo de las células, son las levaduras que andan por ahí parasitando. Entonces, ese sería su, ay, moví la computadora, su dimorfismo infectante, ¿ok? Nada muy importante acá, nada más para que recuerden la vía de entrada y que invade el sistema retículo endotelial, pero este de dimorfismo infectante nunca he visto que se los pregunten, pero recuerden no hacer de lado esas cosas. Ahora, acá está la fase saprofítica y la forma parasitaria. Acá vamos a tener algo muy, muy bonito, que son los macroconidios equinulados. Entonces, acá tenemos al hongo, ¿no? Acá tenemos las hifas, tenemos el micelio, perdón, acá tenemos los microconidios, que como están naciendo, podríamos decir que son blastoconidios, pero tienen unos macroconidios muy peculiares y muy bonitos, que son estos de acá. ¿Han visto esa frutita, cómo se llama? Los lichis. Se parecen mucho. Son macroconillos equinulados. Equinulados quiere decir como que tienen un montón de vértices, de piquitos, ¿ok? Entonces son así como bolitas espinosas. Ajá. Y bueno, estos son la forma característica de la forma saprofítica micelial o infectante de Histoplasma capsulatum. En cuanto a la forma parasitaria, pues son levaduras, nada muy interesante. Recuerden que las levaduras son bolitas y pues las podemos ver gemando como las de acá. Nada de nada que recordar, lamentablemente, pero bueno, esto de los macroconidios equinulados se ve muy bonito y ahorita les enseño más imágenes reales. Ahora, en cuanto a la patogenia, acá, ¿qué es lo que nos va a hacer daño? Depende de qué tanto hongo haya inhalado o haya tenido contacto esa persona y si tiene múltiples exposiciones, además de su situación inmunológica. No solamente los pacientes con SIDA están expuestos a tener histoplasma capsulatum, también una persona que es un espeleólogo y que constantemente tiene que ir a cuevas y está en constante exposición una y otra vez, sin un buen equipo de protección, pues aunque esté muy sano, puede desarrollar la infección. Obviamente también cuenta si ese paciente tiene SIDA, ¿no? La diseminación pues va a invadir al sistema retículo endotelial, que recuerden que consiste en el vaso, la médula ósea, los ganglios linfáticos y el hígado. Ajá. Esto si se disemina la infección, si se autolimita, lo que pasa es que la infección se va a quedar en el pulmón, va a calcificarse ese hongo, o sea, se van a hacer pequeñas piedritas en el pulmón que realmente no afectan en nada en la función, simplemente van a ser para retener al hongo, para limitarlo ahí y ya, la infección se resuelve solita. Entonces esto nos convendría más que el hecho de que se disemine. Ahora, en cuanto a los cuadros, la histoplasmosis pulmonar primaria, cuando tenemos, bueno, tenemos tres cuadros. El leve va a ser muy parecido a un cuadro gripal y esto se los preguntan un montón, no sé por qué, que pues se puede acompañar de eritema nudoso. El eritema nudoso es un tipo de exantema en el que les aparecen un montón de bolitas por toda la piel o de ronchitas. No, hay que dar mucha comezón. No sé por qué se los preguntan, pero bueno, ya saben, lo que les preguntan es que, ¿cuál de los siguientes ocasiona eritema nudoso? Y les ponen un montón de cosas que en el caso, y pues la respuesta en este caso sería histoplasmosis. Y cuando tenemos
el cuadro moderado, vamos a tener una neumonía atípica. Recuerden que la neumonía atípica es cuando tenemos un montón de nódulos en el parénquima pulmonar, como lo estamos viendo en esta imagen. No sé si alcanzan a ver que se ve como un montón de redes, como si por aquí hubiera pasado Spider-Man. Esas redes son nódulos porque todo el parénquima pulmonar está dañado. Si tenemos una neumonía atípica, también existe la típica, ¿no? En la típica nada más vamos a tener un área del pulmón consolidada. Consolidación quiere decir que se le hizo una cicatriz al pulmón, pues porque algo lo atacó. Pero en este caso vamos a tener un montón de nodulitos porque el daño al pulmón es generalizado. Ajá. Y pues esto también, recuerden que la neumonía atípica también se acompaña, por ejemplo, de estertores crepitantes, que es cuando si ustedes auscultan, se escuchan como si tuvieran agua en los pulmones. Cuando tenemos la forma grave, ese paciente va a tener tos intensa con hemoptisis, que recuerden que hemoptisis es toser sangre, no confundir hemoptisis con hematemesis. Hematemesis es vomitar la sangre, o sea que la sangre viene de contenido gástrico y la hematemesis, perdón, la hemoptisis es cuando viene de contenido pulmonar. También se va a acompañar pues de otros síntomas típicos de neumonía como disnea, los estertores crepitantes que ya los tenemos desde la moderada, insuficiencia respiratoria, obviamente al paciente le va a costar respirar por todo el daño pulmonar que ya tiene, adenopatías, que son bolitas en el cuello, y pérdida de peso. Si se dan cuenta, esto se parece un montón a tuberculosis y de hecho sí se hace diagnóstico diferencial con tuberculosis, ¿ok? Cualquiera de estos tres cuadros se puede diseminar, como ya vimos, se va al sistema retículo endotelial y la manifestación que vamos a tener es la pérdida de peso y la hepatoesplenomegalia, que es cuando se distiende el hígado y el vaso, ya hemos hablado de eso, y que se ve algo así, que parece que los pacientes están embarazados. Esto quiere decir que ya no se quedó a nivel pulmonar o a nivel local, sino que ya se diseminó el sistema retículo endotelial. Otros cuadros que no deben ignorar porque sí se los han llegado a preguntar, por ejemplo, es la histoplasmosis cutánea. Este es cuando tenemos la inoculación directa por traumatismo, que es lo que les decía, que a lo mejor esa persona pues se cayó, se pegó y se contaminó. La histoplasmosis cutánea consiste en un chancro ulcerado indoloro que se acompaña con adenopatía regional, o sea, aparecen bolitas de ganglios linfáticos cerca de donde fue la lesión y va a curar solita en algunas semanas o meses. Y pues de esta no hay mayor preocupación más que la cuestión estética, sería nada más cuestión de explicarle al paciente que esto va a desaparecer con el tiempo. Y el histoplasmoma, esta también es una de las razones por las que se confunde un poquito con tuberculosis. Vamos a tener una pelota fúngica. Bueno, puede desatar sintomatología esa pelotita cuando tenemos una inmunodeficiencia como VIH. Y este es un residuo tumoral. Esto es básicamente un granuloma. Ajá. Entonces, cuando lean en cualquier lado OMA, seguramente se están refiriendo a una bola. Entonces, en cuanto al histoplasmoma, si recuerdan, teníamos también los tubérculos de tuberculosis, ¿no? Y estos son granulomas, ajá, o sea, es el hongo ahí encapsulado que se queda en el pulmón para que la respuesta inmune lo pueda contener. Y el problema es que si tenemos alguna baja en el sistema inmune, esto nos puede volver a ocasionar neumonías y llevar a la muerte al paciente. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo lo van a diagnosticar en la vida real o en un DEPA? Va a ser siempre la epidemiología. Puede ser un paciente con VIH que tiene neumonía grave, pero es que siempre en el DEPA les ponen al espeleólogo, a las minas, a las cuevas, entonces de ahí no hay pierde, de verdad se los ponen. Así que no se les olvide, histoplasma son las cuevas. Cuando hacemos un frotis del esputo del paciente, o sea, de las flemas, vamos a observar levaduras intracelulares. Porque acuérdense que se las están comiendo los macrófagos. En el examen directo, este va a ser
poco útil y podemos revisar algunas levaduras pequeñas intracelulares también. Por ejemplo, acá tenemos un macrófago que se ve un poquito borroso, pero todos estos puntitos que tiene son levaduras. Este es muy poco útil porque pueden perderse varias levaduras en el trayecto en el que sube el esputo para poder sacarlo, entonces no es muy útil. La que nos va a servir va a ser la fase filamentosa. Esto lo vamos a obtener pues yendo al lugar a donde el paciente presuntamente se contaminó, obteniendo una muestra y observarla directamente o ponerla en un cultivo. Entonces, esta fase filamentosa es lo que les decía de los macroconidios espiculados o equinulados y les dicen que parecen corcholatas. Y veanlos, aquí están los macroconidios espiculados o equinulados. Y no sé si alcanzan a ver que tienen ahí como unas pequeñas espinitas. Ujú. Esas son sus espículas, ¿ok? Este no se ve tan en 3D como las imágenes, los modelos que les enseñé hace ratito, pero sí se alcanza a ver sus espículas. Ujú, acá se ve un poquito mejor. Ay. En esta imagen también se alcanzan a ver sus espículas. De verdad, esta no la pueden confundir. Bueno, se parece un poquito a otra que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que se aprendan son los nombres, ¿ok? Entonces, histoplasma, macroconidios equinulados o espiculados, como ustedes le quieran decir. Histoplasma, histoplasma capsulatum, macroconidios espiculados o equinulados. El tratamiento va a ser con reposo e hidratación. También le pueden dar fluconazol al paciente para eliminar el hongo y medidas de sostén en caso de neumonía. Por ejemplo, si necesita un ventilador mecánico o oxígeno suplementario. Y bueno, eso sería todo de, de histoplasma. ¿Tienen alguna pregunta? Mm, ok. Entonces, pasamos al siguiente. Está viendo Laura. Creo que si me voy muy rápido, díganme por favor. Entonces, el siguiente es la coccidioidomicosis. Sí, los nombres de este bloque son complicados. Ay, pero cuando vean parasitología, esos sí están para llorar. En fin, coccidioidomicosis. Acá tenemos dos agentes, coccidioidomicosis y mitis y posadasi. El más frecuente en México es el posadasi. Yo me lo aprendí, pues porque en México se hacen posadas, posadasi. Por eso me lo aprendí. Ahora, a estos hongos les gustan las zonas áridas o desérticas. Y mitis en especial lo vamos a encontrar en San Joaquín, en el Valle de San Joaquín. También a a la coccidioidomicosis se le conoce como enfermedad de California por sus desiertos, la enfermedad de Posadas por Posadasi o de Posadas y Wernicke. Como les decía, les gustan las zonas semidesérticas y es una micosis respiratoria muy grave. Ahora, en México seguramente les pondrían, por ejemplo, el desierto de Sonora. Principalmente en los depas les ponen Sonora, pero les pueden llegar a poner zonas del sur de Estados Unidos, como Arizona y California. Y perdón, el año pasado les pusieron Arizona y todos estaban así de, no, no inventes, qué bueno que nos dijiste, porque habían compañeros que entraron en pánico porque decía Arizona y pues no sabían. Entonces, porque casi todos sus doctores les van a decir pues que se encuentra al norte de México, ¿no? Que es donde tenemos zonas áridas. Y sí, es cierto, pero para que no los vayan a agarrar desprevenidos y no se espanten, pues Arizona y California son el sur de Estados Unidos, o sea que también son zonas desérticas. Este hongo también es dimórfico. ¿Dónde o en qué pacientes los vamos a encontrar? En campesinos, en soldados, porque son los que andan vigilando pues estos desiertos para evitar migrantes, soldados, arqueólogos y turistas. Sobre todo los turistas también suelen ser muchas personas así de los de paz, de que, ay, ¿cómo era uno que se había ido con su familia a Arizona y que regresó a México y que tenía sintomatología?
La entrada va a ser respiratoria y lo que vamos a inhalar van a ser esporas y vamos a inhalar artroconidios, que ahorita los revisamos. Entonces ya quedamos, coccidioidomicoides y mitis, es como la versión gringa. La vamos a tener en el sur de California y Posadasi la tenemos en Arizona y en el norte de México. Posadasi es la única que vamos a tener en México. En cuanto a la patogenia, como les dije, son hongos dimórficos. Entonces tenemos una forma infectante, ¿no? Que son los artroconidios. Y la forma parasitaria van a ser unas estructuras que se llaman esférulas con endosporas, que ahorita vamos a ver imágenes reales. Pero bueno, en cuanto a los artroconidios, ¿se acuerdan que son estos conidios que están como segmentados, que parecen como un collarcito? Estos aquí tenemos nada más uno, ¿no? Es como si cortáramos un cachito de y este es el que inhalamos. Dentro del paciente se convierten en esférulas con endosporas. Las esférulas, pues, son básicamente un recipiente de esporas. No confundan esto con un esporangio. Recuerden que un esporangio es una estructura que puede o no estar en una hifa. Entonces, esta esférula con endosporas es una sola estructura libre, no pertenece a un micelio como tal, no se vayan a confundir ahí, nada más es una estructura solitaria, nada más es una esférula. Entonces, esa esférula va a desarrollar esporas y como están dentro de la esférula, pues se llaman endosporas, ¿ok? Estos artroconidios entran por inhalación. Lo que va a pasar es que se van a establecer en los alveolos pulmonares, van a activar células como polimorfonucleares y macrófagos que se van a comer a los artroconidios, ¿ok? Entonces, se van a activar los macrófagos por los linfocitos TH1, no muy importante, y lo que sí es importante es que esto va a provocar que se liberen mastocitos y eosinófilos y nos ocasionen hipersensibilidad. ¿Se acuerdan que los mastocitos son los principales liberadores de histamina, que es la que nos da la alergia, que es la que nos provoca que nos piquen los ojos, que nos dé comezón en la garganta? Esto es el papel de los mastocitos. Entonces, este hongo nos puede ocasionar hipersensibilidad o bien alergia. Estos artroconidios, como les decía, se van a convertir en esférulas con endosporas, ¿ok? Podríamos considerarlo un esporangio desde el punto de vista práctico, pero no es lo mismo, ¿ok? Este proceso es de inmediato en cuanto tienen contacto con la vía respiratoria y aproximadamente en 24 horas esas endosporas eclosionan, entre comillas, es como si saliera el producto de un huevo, o sea que de esta esférula van a salir sus endosporas y esas endosporas van a ser infecciosas para otras personitas que tengan contacto con este paciente. Y bueno, estas son las que se transmiten y lo peligroso es que no se necesita una exposición prolongada o muy estrecha con el paciente que tenga coccidioidomicosis. Con un contacto muy superficial te puedes contagiar de coccidioidomicosis. Sin embargo, no se transmite de persona a persona como tal con la inhalación, porque la única forma infectante son los artroconidios y en el esputo van a salir las endosporas. Entonces, esta parte del libro siempre me ha confundido porque siempre dice que no se necesita una exposición prolongada, pero luego te dicen que no se transmite de persona a persona y me puse a investigar y hay artículos que sí se puede transmitir de persona a persona y que de hecho está en riesgo el personal de salud. Otros dicen que no, que simplemente se encuentra en el ambiente y en el suelo árido, pero vamos a dejarlo con que no, porque eso es lo que viene en el Arenas. Ah, que no les he dicho que el libro que se recomienda para este bloque es el Arenas de micología. El Arenas es el mejor libro que existe de micro.
por si de casualidad habían leído el Murray o lo habían agarrado para hacer algo, no lo agarren, está muy feo el Murray para mí, creo que sí tiene como que su sección de micología, pero está muy fea. El Arenas está muy bonito, voy a ver si se lo subo en PDF, según yo lo tengo por ahí guardado. Pero bueno, entonces regresando a la forma de reproducción, que son las esférulas, pueden producir alrededor de 800 endosporas. Y esas endosporas pues pueden ser infectantes. Ahora, perdón. Vamos a tener otra vez diversos cuadros. La presentación primaria pulmonar pues es la que nos trae aquí el día de hoy. Afortunadamente, a pesar de que dijimos que es una micosis muy grave, la forma asintomática es la más frecuente, del 60 al 75%. La forma leve, vamos a tener un cuadro leve de vías respiratorias nada más, que se puede confundir con un resfriado. De hecho, es un resfriado en el que vamos a tener, pues, todo lo que tenemos en un resfriado: tos seca, sudor, que es la diaforesis nocturna, o sea que sudan en la noche, dolor de cabeza, escalofríos y pueden aparecer nodulitos en el cuello. La forma severa, esta es la que nos puede llevar a la muerte. Vamos a tener fiebre hasta de 40 grados centígrados. Ese paciente se nos va a estar asando, acompañado de tos seca o con esputo purulento. Recuerden que purulento es de pus. También van a tener dolor retroesternal parecido al de una angina, un dolor tipo anginoso que sienten que les están apretando el pecho. La expectoración purulenta también se puede acompañar de hemoptisis, de las artralgias, y pueden también tener neumonías o derrame pleural por acumulación de tanta pus. Se puede empezar a acumular en la pleura. Recuerden que la pleura son como unas bolsitas que recubren el pulmón, entonces entre ese espacio del pulmón y la pleura se puede quedar acumulada la pus. También podemos tener nódulos pulmonares no calcificados y esa sería una diferencia con histoplasmosis. Si recuerdan, en histoplasmosis sí se calcifica el nódulo. Esa sería nuestra diferencia. Entonces, en resumen, es una neumonía muy, muy complicada y potencialmente mortal. Sin embargo, no tenemos algo muy destacable en cuanto a los síntomas, entonces lo más importante y en lo que ahora más que nunca en el bloque de micología se tienen que fijar es en la epidemiología, ¿ok? Que dónde está, que dónde vive, que a dónde viajó, que si es gringo, que si es mexicano, todo eso. Y bueno, aquí se ve el nódulo pulmonar. Si recuerdan, en la de Histoplasma capsulatum se veía blanco, ¿no? Las pelotitas se veían blancas, aquí se ven negras porque aquí no tenemos calcio, ¿ok? Esto que están viendo acá es un derrame pleural. Si ven la primera radiografía, lo que se ve aquí, esta montañita que se ve aquí, es el diafragma, ajá, y en este lado ya no se ve el diafragma. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, a esto le dicen signo del menisco, que es cuando se acumula tanto líquido que se borra el diafragma y tenemos esta curva, ajá, que está cóncava. Entonces, esta concavidad nos indica que el pulmón tiene contenido líquido, que en este caso sería pus. También tenemos nuestras manifestaciones cutáneas. Cuando entra por traumatismo cutáneo, que es muy, muy raro. Aquí va a ser un chancro también, como en histoplasmosis, pero este chancro, además de ser ulcerado, va a tener adenitis. Y algo muy importante que también les llegan a preguntar es el eritema nudoso o multiforme. El eritema nudoso o multiforme va a ser un eritema que tiene un montón de lesiones, puede tener máculas, pápulas, pústulas, ronchas, ¿ok? Entonces eso quiere decir el eritema nudoso, que también, si recuerdan, en histoplasma nos podría dar eritema nudoso, entonces acá tenemos otra que nos podría entrar entre las respuestas de un departamental.
En fin, eso quiere decir el eritema nudoso, por si hace rato no les quedó muy claro, que básicamente es un eritema que tiene todas las lesiones que ustedes se puedan imaginar, pero, perdón, un exantema que tiene todas las lesiones que ustedes se puedan imaginar, ¿ok? Y este es muy doloroso, también le dicen exantema morbiliforme. Como podrán ver, tiene úlceras, tiene máculas, pápulas, hasta ronchitas. Y bueno, a este también se le conoce como síndrome de Sweet, que es una dermatosis neutrofílica, como ya les comentaba hace rato, coccidioidomicosis, ya sea posadasis o imitis, nos va a inducir una reacción de hipersensibilidad o de alergia y pueden actuar los neutrófilos ocasionando esta reacción cutánea. Además de todo el exantema morbiliforme, nudoso o multiforme, se acompaña de dolor en las articulaciones y a esto le dicen reumatismo del desierto, pues porque hablamos de las articulaciones, dolor en las articulaciones y por la epidemiología de coccidioidomicosis, recuerden que es en zonas desérticas. ¿Ok? Este sí es un poquito más preguntable que las manifestaciones cutáneas de histoplasma. Y bueno, acá tenemos un resumen de lo que les acabo de decir, la forma pulmonar, la forma cutánea que es extremadamente rara, la sintomática que se divide en leve, moderada, grave y a lo que quería llegar era que la forma pulmonar se puede hacer crónica benigna o progresiva hasta que mate al paciente y la forma diseminada, eso subrayenlo, podemos tener coccidioidomicosis meningia, cutánea crónica o generalizada, sobre todo la meningia no se les olvide porque se las han llegado a preguntar, pero quien quita que ahora les preguntan la cutánea crónica o la generalizada. Estas son formas diseminadas, ¿ok? Que el hongo pasó de estar en la vía respiratoria y se fue a otros lados en donde no fue el trauma inicial. Por ejemplo, ¿de qué se diferencia la cutánea crónica de la cutánea? Aquí es cuando tuvimos el hongo pues, por primera vez, contacto por primera vez con el hongo por un trauma. Ajá. Acá fue que primero el contacto fue por vía respiratoria y por una u otra razón llegó a la piel. Ahora, el diagnóstico va a ser por epidemiología, va a ser un paciente de Arizona o del norte de México que tiene neumonía o manifestaciones cutáneas, punto. Así de burdo es. El cultivo va a ser un saburó con antibiótico y vamos a observar los artroconidios, pero esto es muy peligroso. Corre mucho riesgo la persona que lo esté realizando de contagiarse de coccidioidomicosis, entonces casi nunca se hace el cultivo. Se prefiere hacer un examen directo, ya que si mientras vemos si el paciente puede contagiar de coccidioidomicosis o no, lo que sí se ha demostrado es que la muestra pues realmente no es potencialmente peligrosa, entonces está bien. Vamos a hacer un examen directo con KOH al 20% y vamos a observar la fase parasitaria, ¿ok? Entonces, si doctores esta semana o la próxima les preguntan qué observarían en un examen directo de un paciente con coccidioidomicosis, ustedes les tienen que decir esférulas con endosporas, que era lo que estábamos viendo. Esto se obtiene del esputo del paciente. Entonces, acá se alcanzan a ver algunas esférulas. Esta, por ejemplo, ya se está rompiendo y están saliendo las endosporas. Esta como que no salió muy bien en la foto. Acá tenemos otra esférula con endosporas. No se ven también las endosporas, pero sí se alcanza a delimitar muy bien la esférula. Entonces, si ustedes, les digo, si el doctor les pregunta qué observarían en el paciente, se está refiriendo al examen directo, ¿ok? O si les ponen el examen directo, a lo que se refieren es que, ¿qué estás observando de la muestra directamente del paciente sin haberla procesado? ¿Ok? Nada más poniéndole una atención. Y para pruebas de imagen, pues una radiografía de tórax, también observaríamos nódulos pulmonares, que era lo que víamos en las diapos anteriores. No se les olvide que este no está calcificado. En cuanto a una biopsia, vamos a observar exactamente lo mismo, las esférulas con endosporas. Acá la única diferencia es la tinción con hematoxilina y eosina a 20 aumentos o con gomori grocot, que es esta que está acá a 40 por.
Y bueno, se ven mucho más bonitas las esférulas con endósporas de una biopsia. Pero bueno, recuerden, examen directo es tomar una muestra del paciente, ya sea del esputo, de la piel, etcétera, con un raspado. Y una biopsia es cortar un pedacito vivo del paciente, ¿ok? Lo que quieres observar en una biopsia es cómo se comporta el posible agente infeccioso en tejido vivo. Ujú. El tratamiento va a ser con ketoconazol en formas cutáneas y ahí les va, creo que ya les había contado que anda con la anfotericina B, por eso les puse acá al gato de Tapotente, porque la anfotericina B es solamente para situaciones graves. Este medicamento no solamente se usa en hongos, se usa también en infecciones bacterianas y una que otra vez en infecciones parasitarias. Es un fármaco muy, muy potente y por lo tanto tiene un montón de efectos adversos. Entonces, la anfotericina B solo se usa en formas graves, ¿ok? No anden dando anfotericina B nada más porque pasó la mosca. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta de coccidioidomicosis? Ujú. Ok, espero, a lo mejor andan con un ojo en Viro y con un ojo en Nico, pero ya aprecio que hayan entrado las que están aquí. Si los viera, es más, voy a ir a la facultad mañana. Si me ven, les doy una paleta. Ya el último para que ya vayan a estudiar a sus anchas. Y esta está muy fácil, es la paracoccidioidomicosis. Pues la otra era coccidioidomicosis, esta es paracoccidioidomicosis. La ventaja es que los hongos se llaman igual. Por ejemplo, el primero era histoplasma capsulatum, coccidioidomicosis, coccidioidomicosis imitis y posadacea. Y ahora la paracoccidioidomicosis es paracoccidioides brasiliensis. Y si recuerdan, hace unos meses les dije que todo lo que llevara brasilenses es muy aparatoso y muy feo. Y esta no es la excepción. ¿Dónde y cuándo te vemos para darte dulce también? Este, ay, pues es que no están para saberlo ni yo para contárselos, pero ya mañana me dicen a dónde me voy de internado. Entonces, voy a andar ahí por el Fournier. También yo creo que voy a ir un ratito como a las bancas que están por el auditorio. Ahí voy a andar. Tengo el pelo pintado de rosa, supongo que ya lo han visto, por si ahí me ven, ahí me saludan. ¿Qué les iba a decir también? Bueno, una pequeña pausa hablando de eso del internado. Si me toca irme a otro estado, probablemente tenga unas pláticas o como unos cursos propedéuticos y me tenga que ir antes, creo que ayer se los dije, y tendríamos por ahí una clase que no les podría dar el día que fue programado, entonces probablemente los tenga que ver nada más un día entre semana, entonces yo les aviso, préndanme una vela o algo para que me quede en la ciudad y, y sí, porque, ay, bueno, ya y luego les contaré el jueves que hay repaso de Viro, pues ahí estaré llorando con ustedes, pero en fin. Em, Ahora, en temas más felices y menos estresantes, vamos a ver paracoccidioides brasiliensis. Entonces, esta tiene otro nombre para llegar a complicarnos la vida. La blastomicosis. Este es un hongo dimórfico también, perdón. Es una micosis, ay, ya les hice spoiler de algo, una micosis de curso agudo, son lesiones, como les decía, muy aparatosas que sorprendentemente avanzan muy rápido. Las vamos a tener sobre todo en Sudamérica y pues aprovechando el nombre, la vamos a tener en Brasil en el 80% de los casos, pero también en zonas húmedas de Latinoamérica, por ejemplo, en la zona sur del país. Predomina en el sexo masculino y aquí viene el ejemplo departamental de estas. Siempre les ponen a alguien de una zona cafetalera. Suelen ser zonas cafetaleras o de caña de Veracruz, Córdoba. Esto siempre, 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 siempre es así. Es la zona cafetalera. Va a ser de paracoccidiomicosis brasilensis o blastomicosis. Ok, por favor, no se les olvide. Les va a hacer examen la semana que viene. La entrada va a ser respiratoria y acá va a tener un predominio
de hombres de 9-1 sobre las mujeres. Ahora, ya hemos visto que casi todo predomina en los hombres, pues por la cuestión ocupacional, ¿no? Pero esto es demasiado, o sea, no justifica la ocupación. Entonces, aquí hay algo muy interesante y es que el estradiol de nosotras las mujeres va a bloquear, la transformación de micelio a levadura, o sea, de la forma infectante a la forma parasitaria, porque lo que vamos a inhalar son los conidios y se va a diseminar. Entonces, por primera vez en la vida, nuestras benditas hormonas nos van a servir de algo. Y de hecho, a las personas, o más bien a las mujeres que les da paracoccidioidomicosis o blastomicosis, son mujeres de la tercera edad que ya están en la menopausia porque ya no tienen hormonas que las protejan. Ujú. Eso está muy interesante. Y bueno, nada más tenemos la forma infectante a la parasitaria. Acá la parasitaria es la que les decía que se parece a las de histoplasmosis, nada más que ahí no son piquitos. Acá más bien son levaduras. En histoplasmosis lo que estábamos observando eran macroconidios espiculados, ¿no? Acá lo que vamos a observar son levaduras multigemantes. Ya hablamos de qué es cuando una levadura está gemando, ¿no? ¿Y qué pasa si esa levadura está gemando muchas levaduras al mismo tiempo? O sea, digamos que está, el círculo del centro es la mamá y todas estas son blastoconidios, o sea que está gemando, ¿no? Y como son muchas al mismo tiempo, son levaduras multigemantes. Ahorita vemos imágenes. Pueden ser varias, pueden ser nada más dos al mismo tiempo. La respuesta inmune va a ser de tipo TH1 y recuerden que esa respuesta está mediada por macrófagos, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 y es la que favorece la aparición de granulomas. Creo que ya les había dicho en Bacter o Viro, no me acuerdo, que me tocó ver un granuloma, no uno, eran un buen. Entré a una cirugía y el doctor nos iba enseñando así, no me acuerdo qué tejido estaban como limpiando y le estaban quitando los granulomas. Ah, era un intestino, tuve un intestino en mis manos, fue muy gracioso. Pero bueno, estaban limpiando ese intestino porque lo iban a reconectar, cosillas que ya van a ver más adelante, pero le estaban quitando un buen de granulomas que ya se le habían hecho porque ese intestino ya estaba cicatrizado. Entonces los granulomas literalmente son como piedritas. Ajá. Ahora, de ahora en adelante, imagínense a los granulomas como piedritas. O alguna vez, eso también se los dije aquella vez, me acuerdo, se han puesto un arete que les infectó la oreja y como que se les hizo una piedrita en el óvulo. Esa piedrita es un granuloma, que es la respuesta inmune tratando de contener a la infección. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en que las piedritas y esto? Porque tiene que ver mucho con la lesión que vamos a ver en paracoccidiomicosis. En cuanto a la clínica, tenemos la forma aguda y subaguda. Esta va a ser de muy mal pronóstico. Esta se desarrolla en cuestión de días. Vamos a tenerla desarrollándose con pérdida de peso, fiebre, adenopatías, como están viendo en esta persona que tiene bolas en el cuello, son las adenopatías, y se le conoce como cuello de búfalo porque se les engrosa un montón. También se acompaña de esplenomegalia y la forma crónica. Este es de desarrollo lento, es el 90% de los casos. Puede ser unifocal, se queda en los pulmones, o multifocal, en la que la tenemos en los pulmones y en la... Ay, ya les adelanté lo chido. En los pulmones y en la mucosa puede ocasionar a lo mucho una neumonía, pero nada de qué preocuparse, nada más que el paciente podría tener cierta limitación, por ejemplo, para realizar deporte o actividad física, pero nada más. Esta es la que los va a matar en cuestión de días, ¿ok? Ahora, la paracoccidioidomicosis pulmonar, como les decía, pues esta sería la forma crónica, ¿no? Entonces la tenemos en sus dos variedades, ya sea unifocal, que sería la pulmonar, o la multifocal, que sería pulmonar y la mucosa. Entonces en la pulmonar vamos a tener, como les decía, una neumonía, tos, expectoración mucopurulenta, o sea, las flemas van a ser del color de moco y de la pus. Y también hepatoesplenomegalia, que es cuando parece que están embarazados. De hecho, se parece mucho a las otras dos que estábamos viendo. Aquí viene lo bueno, la paracoccidioidomicosis mucocutánea. Esta está
mm, mal para los pacientes, pero está muy interesante. Además de la hepatoesplenomegalia, este hongo va a invadir la mucosa orofaringea. El 80% de los casos van a tener un fenómeno llamado boca de tapir. Se van a empezar a hacer granulomas en la boca. El epitelio oral se va a empezar a hacer muy delgadito y vamos a tener esto que le dicen como boca de tapir porque vean, como que los tapires es como si les faltara tejido, como si sus encías estuvieran sueltas. Ajá. Y por eso le dicen así a esta presentación clínica, porque vean, como que los pacientes aquí como que les falta tejido. También otra cosa que puede aparecer en ellos es que se les van a aflojar los dientes, porque empiezan a perder también encía. Entonces aquí tenemos el engrosamiento de la mucosa, también aparecen, perdón, el adelgazamiento de la mucosa, aparecen granulomas. Ajá, esta hasta eso no se ve tan fea, pero vean esta. Ujú. O sea, está aquí todo lo que se ve aquí que parece como que le creció algo en el bigote a este paciente, son granulomas. Ajá, estos granulomas se quedaron aquí en la mucosa oral y también puede aparecer en los genitales porque finalmente también es mucosa. Entonces, esto, si se dan cuenta, no les recuerda a un virus. Ya tienen nepa el sábado. Ok, que era el BPH, no genital, que era el condiloma acuminado, ¿ok? Em, y bueno, a esta lesión que están viendo acá, que consiste en un montón de granulomas en la mucosa oral, se le conoce como estomatitis moriforme. También así se las preguntan, por favor, apréndanselo. La estomatitis moriforme consiste en estos granulomas que nos llevan a la deformación de la mucosa oral. También aparecen nódulos, úlceras, hemorragias y lo que les decía de que los dientes se les aflojan, eso también se los ponen a cada rato en los dedos. Aquí está. Vean cómo están perdiendo la encía. Y ya quedan las raíces de los dientes al descubierto. El diagnóstico pues va a ser clínico, pacientes que tengan, de verdad, o sea, este es un mega resumen de cómo se los van, o sea, aquí les estoy diciendo en esto que dice clínico y igual en las diapos anteriores, lo que les estoy diciendo es cómo se los van a preguntar. Va a ser un paciente con lesiones en la mucosa y que tenga el antecedente de trabajar o de haber estado en una zona cafetalera. En la biopsia y en el examen directo vamos a observar exactamente lo mismo, nada más que con diferentes tinciones. En la biopsia y en el examen directo vamos a observar levaduras multigemantes, ¿ok? Que va a ser la forma parasitaria, ¿sale? Y se ven algo así. Les dicen en timón de barco o huella de oso. Y sí parecen yo, huella de oso no se me figura tanto, pero sí lo del timón de barco. Se ven aquí cómo están gemando las levaduras. Y vean, o sea, las de histoplasmosis se los voy a volver a poner para que hagan la diferencia de lo de los macroconidios equinulados. Vean, parecen como liches, porque se ven como más picuditas. Ajá. Vamos a acercarnos. Ahí está, se ven como un poquito más picuditas o como si fueran pelitos, ¿ok? Y acá, en la paracoccidioidomicosis, se ven como si fueran burbujitas, ¿ok? Ahora les enseño la biopsia. Acá se alcanzan a ver las burbujitas un poquito más pegadas entre sí. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta de paracoccidioidomicosis o de algo más? No, Bren, sin dudas. Ok, entonces, ven, terminamos bien rápido. Por acá pusieron todo bien. Ok, entonces, gracias por estar aquí, chicos. Yo sé que hacen su esfuerzo y lo valoro un montón. Y también muy bien por ustedes para no atrasarse. Y los que ven las grabaciones, no verán esto hasta que lo vean, pero bueno, no se sigan atrasando, ¿ok? Porque después los va a agarrar y se van a confiar y van a decir, sí, pues Brenda nos deja las grabaciones y bla, bla, bla. No les va a dar tiempo de estudiar.
Ok, entonces pónganse a estudiar. También espero les vaya muy bien en su depa. Voy a dejar de compartir. Y bueno, ahora sí ya pueden ser libres por el resto del día. Tengan una bonita semana y a ver si me los encuentro mañana. Y, ¿qué más? Mm, de lo del descanso, perdón, lo del descanso, lo del repaso de Viro sería el jueves como a las 6. Y ya, sería todo. Tengan una bonita semana y pues ahí les cuento el chisme de mi internado. Bye.